Hola Escorpio, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene. Lo que no, simplemente déjalo ir al universo. Como siempre, yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Vamos con tu primera carta, Escorpio. Tenemos aquí el 10 de Pentáculos. Esta es una carta que nos habla de tus pensamientos. Me dice que estás en un momento de, de tranquilidad porque hay algo que se aproxima a tu vida, Escorpio. Veo dinero, veo que por fin logras tener éxito en ese negocio, veo que por fin logras tener éxito en tu trabajo. Parece que la recompensa está cerca. Veo aquí te veo disfrutando, Escorpio, ¿sabes? Pero también te veo haciendo, haciendo como un uso importante de tus recursos, es decir, como si estuvieras planeando algo para multiplicar tu dinero, ya sea que hay algo relacionado con una compra o venta que te va a traer muy buenas ganancias. El enfoque es lo que te va a estar llevando al éxito, nos dice esta carta. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Tenemos aquí el 5 de Pentáculos. Bueno, para algunos Escorpio, esta carta nos está diciendo que vienen cambios. Si has sufrido como alguna pérdida, ya sea a través de un mal negocio o a través de pudiera ser que has hecho una mala inversión, Escorpio, yo veo que aquí tú te vas a estar recuperando, vas a estar saliendo de un estancamiento. Esta carta me habla que debes enfocarte más en tu proyecto que estás llevando en este momento o las ideas que te pueden generar ingresos y no preocuparte tanto por lo que ya pasó. Es decir, si has sufrido como esa pérdida, eh, es el momento como dejar eso atrás, ¿sabes? Y enfocarte en cosas nuevas, en cosas positivas. Ya no tiene sentido que estés pensando como en el pasado, sino más bien enfocarte en el presente para poder conseguir algo a un futuro cercano. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Bueno, parece que el dinero te persigue, Escorpio. Entras en un momento, mira, como lo veo así con tus tres cartas que nos hablan de pentáculos, veo que entras en un momento de mucha abundancia y mucha prosperidad. Definitivamente el dinero va a estar corriendo por tus manos, Escorpio, como puedes ver aquí, ¿sabes? Pero me habla también de tu esfuerzo, me habla de tus pensamientos. Puede ser también que en este momento haya un Escorpio que está planeando algo. Hay un plan que tienes en mente, el cual vas a poner a echar en marcha dentro de pocos días o de poco tiempo, Escorpio, y que los resultados que tú vas a ver o los beneficios que tú vas a ver con respecto a esto van a ser brillantes. Veo que la suerte está de tu lado, definitivamente. Estás en un momento donde vas a comenzar a vibrar bastante fuerte, Escorpio, en la cuestión de lo material. Y nos dice que debes de aprovechar al máximo, porque pueden estar llegando oportunidades aquí muy importantes que te pueden estar sacando de alguna situación o simplemente te pueden estar dando un nuevo estilo de vida. Así es que hay que estar al pendiente de todas las oportunidades que puedan llegar o también si es que tienes una idea esta deberías de ponerla en marcha, ¿sabes? Vamos a ver tus siguientes mensajes. Mira, los oros no dejan de aparecer en esta lectura. Bueno, aunque aquí esta carta nos habla más como de un escorpio que va a estar obteniendo algo que tiene que ver material. Pero aquí no hablo de dinero, sino hablo específicamente de algo. Siento que va a haber un escorpio aquí que va a alcanzar un sueño, tal vez el sueño de comprar su casa, tal vez el sueño de comprar ese vehículo, pudiera ser también algo relacionado con una propiedad, ¿sabes? Veo algo así, escorpión, que puede ser también algún otro bien material que puedas estar comprando, pero veo que es algo que tú quieres o que tú necesitas. También pudiera ser como una herramienta de trabajo o o bien va a ser que consigues poner ese negocio o esa empresa. Así es que se te va a estar dando muy bien. Todo, nuevamente te repito, todo lo que tiene que ver con lo material lo vas a estar atrayendo como si fueras un imán, Escorpio. Mira, bueno, alianzas. Esta carta el 3 de Pentáculo me está hablando justamente de alianzas, personas con las que pudieras estarte asociando. Yo no veo aquí nada negativo,
definitivamente, Escorpio. Sí, es decir, si tu pregunta es, ¿debo asociarme con esa persona o debo trabajar con esa persona en conjunto con esas personas? Pudiera ser una o pudieran ser más. Yo veo que aquí las cosas pudieran estar saliendo bastante bien, bastante bien. Veo que te puedes estar juntando con personas exitosas, personas también que de alguna manera son justas, Escorpio, ¿sabes? O sea, no veo envidia, no veo aquí que alguien quiera como aprovecharse o quiera sacar como una mayor ventaja, sino todo lo contrario. Yo veo personas con las que tú te pudieras estar apoyando para alcanzar un gran éxito, que aquí, si bien puede ser como personas ajenas a tu vida, también pudiera referirse a la familia, ¿sabes? Que a lo mejor aquí hay un Escorpio que va a estar emprendiendo un negocio o va a estar llevando algo aquí como un trabajo en conjunto con algún familiar. eh, y bueno, pues veo mucha ganancia. La verdad es que yo sí te veo en un momento donde viene la riqueza para ti. Entiéndase que la riqueza no llega de golpe, Escorpio, sino que es a base de trabajo y a base de esfuerzo, pero que eso sí, las oportunidades van a estar presentes, o sea que tampoco es que vaya a ser tan complicado el que tú puedas generar ingresos, el que tú puedas generar dinero, porque la suerte, nuevamente te repito, está de tu lado y creo que todo se te va a estar dando favorablemente. Vamos a ver, vamos a sacar otra carta. Bueno, aquí ya vemos el rey de espada, perdón, el rey de bastos. Bueno, el rey de bastos es una carta que me habla de la espera. Me dice que estás esperando algo y que esto te impide moverte o te impide avanzar, Escorpio. Es como que, no sé si estás esperando como el permiso de alguien, la notificación de alguien. eh, no sé, de pronto puede ser, a lo mejor necesito viajar y en este momento estoy estancado o estoy en pausa, porque este viaje a lo mejor ya lo tenía yo que haber hecho desde cuando, pero no me han entregado, por ejemplo, una visa, ¿no? O no sé, a lo mejor también necesito hacer ese viaje, pero no me han entregado mi tarjeta de circulación o de mi coche o este permiso de licencia de manejo, ¿sabes? O cualquier otra cosa que tenga que ver con ese estancamiento. Lo que me está diciendo aquí el rey de bastos, que estás como a la espera de algo. Pudiera ser también que estés esperando una llamada o una noticia, Escorpio, para que tú puedas avanzar o para que tú puedas tomar una decisión. Entonces yo veo aquí con este rey de bastos que esto se te va a venir pronto. Sí, se te va a estar dando definitivamente, va a ser exitoso, solo que nos dice que has sido paciente y tienes que esperar un poquito más. Esto está próximo para que tú puedas realizar ese viaje o para que puedas poner en marcha ese proyecto que tienes en mente. Solo sé paciente. Tu siguiente carta tenemos aquí al caballero de espadas. Bueno, yo veo aquí un escorpio liberándose de una energía. Siento que estás cortando con cosas negativas, Escorpio. Puede ser que a lo mejor te estás alejando de personas. Puede ser también que aquí estás finalizando algo, estás cerrando un ciclo. Esto lo haces tú. Siento que no tiene que ver algo con cuestiones de destino, sino que más bien eres tú el que toma como la justicia en tus manos. Es decir, yo me alejo de esa persona, yo me alejo de ese lugar, ¿sabes? Es alejarte y es cortar con todo esto. Entonces, yo veo que esto, el alejarte o el cortar con ese tipo de personas o energías, te hace sentirte libre y comienzas a avanzar, comienzas a fluir mucho mejor e incluso energéticamente. Yo veo también que tus pensamientos pueden estar cambiando, puede estar cambiando tu energía y esto a la vez, bueno, también te va a comenzar a abrir como los caminos, ya que tus caminos pudieran estar estancados debido a que tú has estado anclado a alguna persona o alguna situación. Así es que siempre es recomendable que cuando tú no te sientes cómodo, cuando tú no te sientes a gusto en algún lugar, es importante buscar el cambio, salir de ahí, cortar, porque eso puede ser que a veces sea el impedimento para que una persona salga adelante. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Bueno, tenemos aquí el 3 de bastos. Esta carta me envía dos mensajes para ti, Escorpio. Por una parte, me está hablando de un embarazo. Hay un embarazo
No sé si tenga que ver directamente contigo o tiene que ver con alguien de tu familia, pero me dice aquí que viene una sorpresa. Esto va a dar mucho gusto a la persona, bueno, pues que esté embarazada, o también puede ser a las personas que se encuentren en el entorno, ¿sabes? A lo mejor, no sé, puede ser que alguno de tus hijos te vaya a estar dando una sorpresa aquí de, pues, de que está esperando un bebé. También es una carta que directamente para ti, Escorpio, nos está hablando de una persona que aparece en tu vida. Hay alguien que llega a tu vida a cambiar tu destino. Es una llama gemela, Escorpio. Yo veo que el amor va a comenzar a fluir también, ya que también las monedas nos están hablando de un cambio energético ahora con relación al amor. Es decir, puede ser que a lo mejor Escorpio ha estado padeciendo este tipo de situación de estar solo porque no encuentra a su persona especial, ha venido como de fracaso en fracaso y ahora, bueno, pues nos dice que llega la persona indicada. El amor va a estar vibrando en tu vida, Escorpio. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Tenemos aquí el 7 de espadas. Bueno, esta es una carta que nos habla más bien como de los pensamientos. Puede ser que a lo mejor Escorpio ha estado luchando mucho con sus pensamientos, con su forma de ver las cosas. A veces cuesta trabajo aceptar o pensamos que lo que nosotros creemos es la realidad, Escorpio. Entonces puede ser que aquí tú tengas un bloqueo mental debido a la forma en la que estás pensando y esto te provoque también que al pensar de una forma puede ser distinta o un pensamiento también erróneo, un pensamiento errado, te puede estar llevando también a tomar malas decisiones, pero que ah, al tener aquí el 7 de espada nos está diciendo también que hay un cambio de conciencia, o sea, es como cuando uno ve las cosas de una forma y de pronto te das cuenta que estás haciendo las cosas mal o que simplemente tienes que hacer las cosas diferentes. A veces no es también que uno haga las cosas malas. A veces es que tienes que hacer las cosas diferentes para que tú te puedas abrir paso, ¿sabes? Y eso es lo que yo estoy viendo aquí con esta carta, que hay un despertar de conciencia donde dejas ya pensamientos o hábitos también que no son favorables para ti y te das cuenta que una vez que comienza este cambio, esta transformación, tu vida comienza también a cambiar. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Bien, tenemos el 10 de espadas. Bueno, esta carta es fantástica porque nos habla de que estás a punto de conseguir un objetivo que tú te pusiste hace algún tiempo, Escorpio, y que ahora lo vas a estar cumpliendo o estás a punto de recibir ya como este premio, esta victoria. Nos dice que has pasado cosas bastante difíciles, ha sido muy difícil poder alcanzar ese logro, pero que te veo satisfecho. Te veo un poco cansado, sí, definitivamente, pero también te veo muy satisfecho porque me dice que has logrado el objetivo. Después de todo el trabajo y todo el esfuerzo, llega la recompensa, que para ti es la victoria, algo que sí pareció en algún momento que era imposible o que iba a ser muy complicado. Después de todo, te das cuenta que tal vez sí lo fue, ¿no? Sí fue difícil, sí fue complicado, pero lo lograste. Entonces, esto es un gran avance para ti. Vamos a ver tu siguiente carta. Bueno, tenemos aquí el As de Espadas. Esta es una carta que nos habla de la justicia. Veo aquí a un Escorpio que pudiera estar arreglando trámites que tienen que ver con cosas legales. Puede ser divorcio, puede ser alguna pensión. Hay algo relacionado también aquí con trabajo, me dice. No sé si estás firmando algún documento de trabajo puede ser como un contrato o también puede ser que exista una denuncia, una demanda de trabajo que tú estás enfrentando, Escorpio, pero en ese sentido yo veo ganancia para ti. Es decir, que si tú has sido, por ejemplo, despedido o hay algo aquí que tú estás peleando con relación a un empleo que tú tuviste o que tienes también en este momento, veo que se te va a hacer justicia, ¿sabes? Porque veo un reclamo aquí que es justo y que tiene que ver directamente la justicia contigo. O sea que hay ganancia, hay grandes posibilidades de que tú ganes ese juicio. También pudiera ser algo relacionado con un divorcio. Si un escorpio se está divorciando, bueno, yo veo que aquí también de la misma manera vas a salir ganando de esta situación. Vamos a ver tu siguiente mensaje.
Bien, tenemos aquí el 7 de espadas. Esta es una carta que nos habla de creatividad, nos habla de tus pensamientos, nos dice que Scorpio va a estar en un momento bastante creativo, tienes muy buenas ideas, eres un genio, me atrevo a decirlo, Scorpio, que eres un genio, porque la verdad es que para ti no hay imposibles. Siento que también tienes esta facilidad de improvisar o de solucionar los problemas de una forma casi casi que instantánea. A veces no es que te tengas que pensar tanto las cosas, sino es como que tú ya tuvieras las respuestas ante una situación o ante un problema. De hecho, eres alguien también que tiendes mucho a ayudar a los demás en un momento de caos, en un momento de preocupación. Eres una persona sanadora, alguien que resuelve, como te digo, casi casi al instante. Pero aquí hay una situación. Nos dice también que puedes tener momentos en los cuales vas a tener como muchos planes o muchas ideas, pero que necesitas únicamente enfocarte en uno a la vez, Scorpio, ya que si tú comienzas vaya, a querer hacer cosas simultáneamente, lo más probable es que termines fracasando o abandonando algún proyecto. Esto debido al cansancio o debido a la falta también de tiempo, ¿sabes? Entonces, necesitas darte tiempo o necesitas darle tiempo y espacio a cada cosa que vayas a estar haciendo. Otra cosa también es aquí que es importante que no pienses tanto las cosas, Scorpio, y que actúes más, porque este es otro problema también, que el hecho de estar pensando demasiado o el tener muchas ideas, pudieras también estarte estancando, ¿sabes? Al grado de poder abandonar todos esos pensamientos o todos esos planes que tú tienes. Vamos a ver tu siguiente carta. Tenemos aquí tenemos el as de bastos y esta carta nos habla de las oportunidades, nos habla de los nuevos caminos. Siento que hay un nuevo camino para ti, Escorpio. Vas a estar cerrando un ciclo muy importante en tu vida, a lo cual le vas a poner fin. Pero hay un nuevo comienzo. Parece que esta vez vas a hacer muchos cambios. Yo veo muchos cambios aquí para un Escorpio. Puede ser que a lo mejor vas a estar cambiando de casa, pero también a la vez vas a estar cambiando de trabajo y por ende va a cambiar también la parte social. Puede ser que a lo mejor te vas a estar alejando de tus amigos o te vas a estar alejando de familiares, ¿sabes? Es simplemente que un solo cambio, como es un cambio a otro lugar, siento que esto va a provocar muchas cosas, ¿sabes? Va a ser como una cadena, va, te va a llevar de un punto A un punto B y así sucesivamente. Este cambio va a ser magnífico para ti porque te veo conociendo cosas que desconocías, te veo aprendiendo, te veo también juntándote con otro tipo de personas con las cuales tú puedes crecer, con las cuales también puedes expandir tu mente, tus pensamientos y tu visión en el sentido de la vida, Escorpio. Así es que si ese cambio estás por hacerlo, déjame felicitarte y decirte, bueno, pues que te esperan cosas bastante, bastante positivas y bastante abundantes, ya que también al tener aquí el as de espada nos está representando que has estado buscando como tu sueño y que por fin lo vas a alcanzar, se te va a hacer justicia. Déjame darte un decreto para el día de hoy que dice lo siguiente. Este día será diferente y antes de finalizar recibiré una gran noticia. Nuevamente, este día será diferente y antes de finalizar recibiré una gran noticia. Este es tu decreto para el día de hoy. Vamos a ver cuáles son los signos que van a resonar con esta lectura. Tenemos aquí al signo de Acuario, veo a Géminis, a Libra, a Capricornio y al signo de Cáncer. Números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante. Bueno, aquí tenemos el número 4, veo el 8, el 16, el 21, el 31 y el número 14. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre o de tu persona especial. Tenemos la letra M, la letra O, la P, la letra J, la letra A y por último la letra F.
Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Escorpio, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.